Enrique, un millonario dueño de una red de restaurantes, rompe con Clara, una camarera humilde, pensando que no pertenece a su mundo. Años después, Enrique se sorprende al descubrir que Clara es ahora la chef estrella de un restaurante premiado. ¿Qué ha cambiado en Clara y qué impacto tendrá el reencuentro entre ellos? Prepárate para un giro inesperado. No te pierdas lo que está por venir. Suscríbete y dale like para más historias emocionantes. Enrique era un hombre que había dedicado su vida entera a construir un imperio empresarial. Desde que era joven, su objetivo había sido alcanzar el éxito y la riqueza a toda costa. Provenía de una familia humilde, y siempre tuvo la ambición de demostrar que podía llegar a lo más alto. Después de graduarse, Enrique se lanzó a la aventura de crear su propia cadena de restaurantes de lujo. Trabajaba incansablemente, pasando largas horas en la oficina y sacrificando su vida personal. Poco a poco, su negocio fue creciendo, convirtiéndose en una de las marcas más prestigiosas del país. A medida que su fortuna aumentaba, Enrique adquirió una mansión imponente, automóviles de lujo y todo tipo de bienes materiales. Se rodeó de personas que buscaban su amistad por interés y se acostumbró a la adulación y el reconocimiento social. Su vida se convirtió en un constante desfile de eventos exclusivos y reuniones de negocios. Sin embargo, a pesar de su éxito aparente, Enrique comenzó a sentir un vacío interior. Poco a poco, se fue dando cuenta de que había sacrificado gran parte de su vida personal en aras de su carrera. Sus relaciones más cercanas se habían ido deteriorando, y se encontraba cada vez más solo, rodeado de lujos pero sin nadie con quien compartirlos. Clara era una joven de 25 años que trabajaba como camarera en uno de los restaurantes de lujo de Enrique. Provenía de una familia humilde y había tenido que luchar desde muy temprana edad para poder mantenerse a sí misma y ayudar a sus padres. A pesar de las dificultades, Clara nunca había perdido su pasión por la cocina. Desde niña, le fascinaba observar a su madre preparar los platos tradicionales de su región, y siempre se ofrecía a ayudarla en la cocina. Soñaba con poder estudiar gastronomía y convertirse en una chef reconocida, pero las circunstancias de su vida la habían llevado a tomar un camino diferente. Cuando consiguió el trabajo como camarera en el lujoso restaurante de Enrique, Clara se sintió abrumada por la elegancia y el refinamiento del lugar. Aunque se esforzaba por brindar un servicio impecable, no podía evitar mirar con admiración a los chefs que trabajaban detrás de las puertas de la cocina, deseando poder estar en su lugar. A menudo, durante los momentos de descanso, Clara se escapaba a la cocina para observar cómo los cocineros preparaban los platos con precisión y dedicación. Veía cómo combinaban los ingredientes, cómo decoraban los platos con delicadeza y cómo transmitían emociones a través de la comida. Ella anhelaba poder tener esa misma habilidad y pasión. Un día, mientras atendía a una mesa, uno de los comensales le pidió que le recomendara un plato. Sin pensarlo dos veces, Clara se ofreció a preparar personalmente una receta que había aprendido de su madre. Para su sorpresa, el comensal quedó encantado con el sabor y la presentación del plato, y le pidió que le enviara la receta. A partir de ese momento, Clara comenzó a sentir que tal vez su sueño de convertirse en chef no estaba tan lejos. Aunque su trabajo como camarera le permitía mantener a su familia, ella sabía que su verdadera vocación estaba en la cocina. Decidida a demostrar su talento, comenzó a preparar pequeños platillos para los comensales, ganándose poco a poco el reconocimiento y la admiración de quienes probaban su comida. Enrique y Clara comenzaron a cruzar miradas furtivas durante las horas de servicio en el restaurante. Él, cautivado por la belleza y el encanto de la joven camarera, y ella, deslumbrada por la imponente presencia del exitoso empresario. Poco a poco, una conexión se fue forjando entre ellos. Enrique, acostumbrado a las relaciones superficiales y a la adulación de quienes lo rodeaban, se sintió intrigado por la sinceridad y la pasión que Clara emanaba. Por su parte, Clara se enamoró perdidamente de aquel hombre que representaba todo lo que ella anhelaba: éxito, estatus y una vida llena de lujos. A pesar de la diferencia de clases sociales, Enrique y Clara iniciaron un romance apasionado y secreto. Él la llevaba a cenar en los restaurantes más exclusivos, la colmaba de regalos y la introducía en su círculo social. Clara, por su parte, se sentía como una princesa, disfrutando de un mundo que hasta entonces le había parecido inalcanzable. Sin embargo,
mientras Clara soñaba con un futuro juntos, Enrique veía a la joven camarera como una aventura pasajera, sin darle mayor importancia a sus sueños y aspiraciones. Para él, Clara era simplemente una distracción, una forma de llenar el vacío que sentía en su vida, pero no una verdadera compañera. A medida que la relación avanzaba, Clara comenzó a notar que Enrique no mostraba el mismo interés por sus planes de estudiar gastronomía y convertirse en chef. Él parecía más preocupado por mantener las apariencias y su imagen de hombre de negocios exitoso. Clara se sentía cada vez más frustrada al ver que Enrique no valoraba su pasión por la cocina. En un momento de intimidad, Clara le confió a Enrique su sueño de abrir su propio restaurante y demostrar su talento culinario. Para su sorpresa, Enrique respondió con indiferencia, minimizando sus aspiraciones y sugiriendo que se conformara con su trabajo como camarera. Fue entonces cuando Clara comenzó a darse cuenta de que, para Enrique, ella era simplemente una pieza más en su mundo de lujos y poder, sin un lugar verdadero en su vida. A medida que la relación entre Enrique y Clara avanzaba, las diferencias entre sus mundos se hicieron cada vez más evidentes. Mientras Enrique se movía con soltura en los eventos sociales lujosos y las fiestas exclusivas de la alta sociedad, Clara se sentía cada vez más incómoda e intimidada por ese entorno. En una de las cenas en un restaurante de renombre, Enrique llevó a Clara a conocer a sus socios y amigos más influyentes. Clara, acostumbrada a la sencillez de su vida, se sintió abrumada por la ostentación y el derroche que la rodeaba. Las conversaciones giraban en torno a temas que ella apenas comprendía, como inversiones, fusiones y adquisiciones de empresas. Nerviosa y fuera de lugar, Clara intentaba mantener una sonrisa y participar en la charla, pero se sentía cada vez más fuera de su elemento. Enrique, por su parte, parecía ajeno a la incomodidad de su pareja, absorto en impresionar a sus invitados con sus logros y conexiones. En otra ocasión, Enrique llevó a Clara a una exclusiva fiesta en su mansión. Rodeada de personas vestidas con trajes y joyas de diseñador, Clara se sintió como una intrusa en ese mundo de lujo y ostentación. Observaba con timidez cómo los invitados se movían con elegancia, intercambiando brindis y conversaciones triviales. Mientras Enrique se mezclaba con facilidad entre los asistentes, Clara se mantenía en un rincón, sintiéndose fuera de lugar. Anhelaba poder compartir con Enrique sus sueños de abrir su propio restaurante y demostrar su talento culinario, pero sabía que ese no era el momento ni el lugar adecuado. A medida que la noche avanzaba, Clara se sentía cada vez más abrumada por la opulencia que la rodeaba. Comparaba mentalmente esa realidad con la humildad de su propia vida y se preguntaba si realmente pertenecía a ese mundo. Enrique, ajeno a la incomodidad de Clara, seguía disfrutando de la atención y el reconocimiento de sus invitados. Clara, por su parte, comenzaba a cuestionarse si su relación con Enrique podría realmente funcionar, dada la enorme brecha que los separaba. Enrique se encontraba recostado en su lujosa cama, con la mirada perdida en el techo. Había pasado varias noches reflexionando sobre su relación con Clara y las diferencias que se hacían cada vez más evidentes entre ellos. Por un lado, Enrique se sentía atraído por la sencillez y la pasión de Clara, una cualidad que echaba de menos en su vida rodeada de lujos y apariencias. Sin embargo, la presión de su círculo social y su propia inseguridad sobre la brecha de estatus entre ellos, comenzaban a pesar cada vez más. Sus amigos y socios empresariales no dejaban de hacer comentarios sobre la camarera con la que Enrique se relacionaba. Algunos incluso insinuaban que su romance era una simple aventura pasajera, sin futuro alguno. Enrique, acostumbrado a mantener una imagen de hombre de éxito, se sentía cada vez más incómodo con la situación. Por otra parte, Enrique también se daba cuenta de que Clara no encajaba en su mundo. Mientras él se movía con soltura en eventos exclusivos y fiestas de la alta sociedad, ella se sentía fuera de lugar, incómoda y abrumada por la ostentación que la rodeaba. Enrique temía que esa diferencia de estilos de vida terminara por separarlos. Tras una larga noche de cavilaciones, Enrique tomó una decisión. Convocó a Clara a una reunión en su oficina, donde le comunicó, con un nudo en la garganta, que debían terminar su relación. Clara, lo siento, pero creo que esto no puede continuar. Nuestros mundos son demasiado diferentes, y no puedo seguir exponiendo nuestra relación a los comentarios de mi círculo social. Tú perteneces a otro lugar, a otro mundo, y yo debo mantener mi imagen y mi posición, dijo Enrique,
evitando mirar a los ojos de la mujer que amaba. Clara, con el corazón destrozado, escuchó en silencio, sintiendo cómo se le escapaban las lágrimas. Intentó explicarle a Enrique que su pasión por la cocina y su sueño de abrir un restaurante eran más importantes que el lujo y el estatus, pero él permaneció inflexible. Finalmente, Clara se levantó y salió de la oficina, dejando a Enrique solo con sus remordimientos y su inseguridad. Mientras observaba la puerta cerrarse, Enrique se preguntó si había tomado la decisión correcta, o si había dejado escapar la oportunidad de encontrar la felicidad verdadera. Clara salió de la oficina de Enrique con el corazón destrozado, las lágrimas rodando por sus mejillas. Acababa de ser rechazada por el hombre al que amaba, y la sensación de dolor y humillación era abrumadora. Durante el trayecto de vuelta a su pequeño apartamento, Clara intentaba procesar lo que acababa de suceder. Enrique, el hombre que la había fascinado con su éxito y su estilo de vida, había decidido terminar su relación por no encajar en su mundo. Se sentía herida, rechazada y cuestionaba su propio valor. Una vez en casa, Clara se derrumbó en su cama, abrazando la almohada mientras sollozaba. Todos los sueños y esperanzas que había depositado en esa relación se habían desvanecido en un instante. Había creído que Enrique valoraba su pasión y sus aspiraciones, pero al final, él había priorizado su imagen y su posición social. Conforme los días pasaban, Clara luchaba por sobreponerse al dolor. Momentos de rabia y frustración se mezclaban con la tristeza y la decepción. ¿Cómo podía Enrique haber sido tan insensible a sus sueños? ¿Acaso su amor no había sido suficiente? Pero a medida que el tiempo transcurría, Clara comenzó a darse cuenta de que debía concentrarse en sí misma y en su verdadera pasión, la cocina. Decidida a no dejar que el rechazo de Enrique la derrotara, empezó a dedicar más tiempo a perfeccionar sus habilidades culinarias y a investigar sobre cómo podría abrir su propio restaurante. Poco a poco, Clara fue encontrando consuelo y fortaleza en su amor por la gastronomía. Cada vez que se ponía a cocinar, olvidaba el dolor y se sumergía en la magia de combinar ingredientes, crear nuevos sabores y diseñar platos que hicieran vibrar los sentidos. Clara, determinada a cumplir su sueño de convertirse en chef, se inscribió en una prestigiosa escuela de cocina. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba decidida a aprovechar esta oportunidad para pulir sus habilidades y alcanzar el éxito que tanto anhelaba. Durante los primeros meses, Clara se sumergió por completo en su formación culinaria. Pasaba largas horas en los laboratorios de cocina, experimentando con nuevos ingredientes, técnicas y presentaciones. A pesar de la exigencia del programa, Clara se entregaba con pasión a cada una de las tareas, impresionando a sus instructores con su dedicación y creatividad. Poco a poco, Clara fue desarrollando un estilo propio, una forma única de combinar sabores y texturas que la distinguía del resto de sus compañeros. Sus profesores, asombrados por su talento innato, la alentaban a explorar aún más sus capacidades y a no temer a la innovación. Fuera del aula, Clara trabajaba en diversos restaurantes de la ciudad, aplicando los conocimientos adquiridos y ganando valiosa experiencia práctica. Cada vez que se ponía el delantal y se acercaba a los fogones, Clara sentía que estaba en su elemento, como si la cocina fuera una extensión de sí misma. Conforme avanzaba en sus estudios, Clara comenzó a recibir reconocimiento por su trabajo. Participó en concursos culinarios y ferias gastronómicas, donde sus platos cautivaban a los jurados y al público por su sabor, presentación y originalidad. Poco a poco, el nombre de Clara se fue haciendo conocido en los círculos culinarios de la ciudad. Los chefs más renombrados la invitaban a colaborar en proyectos especiales, y los restaurantes más exclusivos se peleaban por contratarla como parte de sus equipos. A pesar de los logros y el éxito que iba cosechando, Clara nunca olvidó sus humildes orígenes ni el rechazo que sufrió por parte de Enrique. Ese episodio le había enseñado que debía confiar en sí misma y en su talento, sin depender de la aprobación de nadie más. Cada vez que preparaba un nuevo plato o recibía una felicitación, Clara sentía una inmensa satisfacción. Había demostrado que su pasión y su dedicación podían llevarla mucho más allá de lo que alguna vez Enrique pudo imaginar. Ahora, Clara era la dueña de su propio destino, y nada ni nadie podría detener su ascenso en el mundo de la gastronomía. Tras años de arduo trabajo y dedicación, Clara logró abrirse paso en el exigente mundo de la gastronomía. Después de graduarse de la prestigiosa escuela de cocina,
comenzó a trabajar en algunos de los restaurantes más renombrados de la ciudad, demostrando su talento y creatividad con cada plato que salía de sus manos. Su habilidad para combinar sabores, texturas y presentaciones innovadoras rápidamente la convirtió en una de las chefs más solicitadas del momento. Los comensales quedaban cautivados por la forma en que Clara lograba transmitir emociones y recuerdos a través de la comida, y los críticos gastronómicos no tardaron en elogiar su trabajo. Poco a poco, Clara fue ganando premios y reconocimientos que la catapultaron a la cima de la escena culinaria. Participó en competencias nacionales e internacionales, donde sus platos destacaban por su originalidad y exquisito sabor, dejando boquiabiertos a los jurados. Inspirada por su éxito, Clara decidió dar el siguiente paso: abrir su propio restaurante. Con una visión clara y una pasión inquebrantable, se embarcó en este nuevo desafío, trabajando incansablemente para hacer realidad su sueño. El día de la inauguración, Clara observaba emocionada cómo el lugar se llenaba de comensales ansiosos por probar su cocina. Cuando las primeras críticas positivas comenzaron a llegar, supo que había logrado algo más que un simple restaurante. Había creado un espacio donde las personas podían disfrutar de una experiencia culinaria única, llena de sabores, aromas y emociones. Con el paso de los años, el restaurante de Clara se convirtió en un referente en la escena gastronómica de la ciudad. Recibió reconocimientos y distinciones que la posicionaron como una de las chefs más destacadas del país. Pero para Clara, el mayor logro no eran los premios, sino la satisfacción de haber convertido su sueño en realidad y de poder compartir su pasión con el mundo. Cada vez que entraba a la cocina de su restaurante, Clara sentía una conexión profunda con la comida y con los comensales que disfrutaban de sus creaciones. Había encontrado su verdadero propósito, y nada podía hacerla más feliz que ver cómo su talento y dedicación eran apreciados y celebrados. Mientras Clara alcanzaba el éxito y el reconocimiento en el mundo de la gastronomía, Enrique seguía inmerso en su próspero negocio, pero comenzaba a sentir un creciente vacío en su vida. A pesar de haber logrado acumular una gran fortuna y de ser respetado en los círculos empresariales, Enrique se encontraba cada vez más insatisfecho. Las constantes reuniones, las negociaciones y el mantenimiento de su imagen de hombre de éxito lo consumían, dejándolo sin tiempo para disfrutar realmente de los frutos de su trabajo. Poco a poco, Enrique se dio cuenta de que su mundo se había reducido a números, contratos y apariencias. Las fiestas exclusivas y los eventos sociales, que antes le habían brindado tanto placer, ahora le parecían vacíos y carentes de significado. Echaba de menos la conexión genuina y la pasión que había experimentado con Clara. Mientras observaba a sus amigos y socios disfrutar de sus familias y de sus pasatiempos, Enrique se sentía cada vez más solo. Había sacrificado tanto por mantener su posición y su imagen, que había olvidado lo que realmente le importaba. En ocasiones, cuando se encontraba solo en su lujosa oficina, Enrique no podía evitar pensar en Clara y en la decisión que había tomado años atrás. ¿Habría sido la opción correcta? ¿Acaso había renunciado a la oportunidad de encontrar la verdadera felicidad? Recordaba la chispa en los ojos de Clara cuando hablaba de su sueño de abrir un restaurante, y se preguntaba si ella habría logrado cumplirlo. La imagen de la joven camarera, con su belleza sencilla y su pasión desbordante, se había grabado a fuego en su memoria, convirtiéndose en un constante recordatorio de lo que había dejado ir. Poco a poco, Enrique comenzó a darse cuenta de que su éxito empresarial no era suficiente para llenar el vacío que sentía en su interior. Anhelaba encontrar un propósito más allá de los números y las ganancias, algo que le brindara una conexión genuina y una sensación de plenitud. Mientras observaba cómo Clara se convertía en una chef reconocida y abría su propio restaurante, Enrique no podía evitar sentir una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Tal vez, si hubiera sido capaz de ver más allá de las apariencias y las diferencias sociales, habría podido compartir ese viaje con ella y encontrar la felicidad que tanto buscaba. Enrique se encontraba en la ciudad, realizando una serie de reuniones de negocios, cuando su asistente le mencionó el nombre de un restaurante que había estado causando sensación en el ámbito culinario local. Al escuchar el nombre, Enrique sintió un leve estremecimiento. Era el restaurante de Clara, la mujer a la que había dejado ir años atrás debido a las diferencias entre sus mundos. Una mezcla de curiosidad y nostalgia lo invadió, y sin pensarlo dos veces, decidió hacer una reserva para esa misma noche. Mientras se dirigía al lugar, Enrique no podía evitar sentir una creciente ansiedad.
¿Cómo sería volver a ver a Clara después de tanto tiempo? ¿Habría logrado ella cumplir su sueño de abrir su propio restaurante? Y, sobre todo, ¿cómo reaccionaría él al reencontrarse con la mujer que una vez había rechazado? Cuando Enrique llegó al restaurante, quedó impresionado por la elegancia y el ambiente acogedor del lugar. Desde el exterior, se podía apreciar el cuidado y la pasión que se habían puesto en cada detalle. Tomó una profunda respiración y se adentró en el establecimiento. Al entrar, Enrique sintió que el tiempo se detenía. Allí, detrás de la barra, se encontraba Clara, radiante y concentrada en su trabajo, dirigiendo con maestría a su equipo de cocina. Enrique la observó en silencio, cautivado por la forma en que se movía entre los fogones, demostrando una seguridad y una pasión que él nunca había visto en ella antes. Cuando Clara levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Enrique, el empresario sintió que el corazón le daba un vuelco. Pudo ver en ella una mezcla de sorpresa, tal vez, un atisbo de resentimiento. Sin embargo, Clara mantuvo la compostura y se acercó a atenderlo con profesionalidad. Enrique, nervioso, pidió una mesa y se sentó, observando con atención cada uno de los platos que le eran servidos. Cada bocado le recordaba la conexión que había tenido con Clara y la forma en que ella lograba transmitir emociones a través de la comida. Mientras degustaba los exquisitos sabores, Enrique no podía dejar de preguntarse si había cometido un error al dejar ir a esa mujer. A medida que la velada avanzaba, Enrique se encontró a sí mismo deseando poder acercarse a Clara y disculparse por su decisión del pasado. Quería conocer los detalles de su trayectoria y saber si ella había logrado alcanzar sus sueños. Pero la barrera que se había levantado entre ellos parecía demasiado alta como para atravesarla. Enrique no podía apartar la mirada de ella. Clara se había transformado, ya no era la joven camarera que él recordaba, sino una chef segura de sí misma, con una presencia y un dominio de la cocina que lo impresionaron profundamente. Cuando finalmente se acercó a su mesa, Enrique no pudo evitar sentir una mezcla de orgullo y arrepentimiento. Había sido testigo de cómo Clara había logrado alcanzar el éxito que tanto anhelaba, y se dio cuenta de que había sido un tonto al dejar que las diferencias entre ellos los separaran. Al probar el primer bocado de su plato, Enrique quedó cautivado por la explosión de sabores y la armonía de texturas que Clara había logrado crear. Cada elemento del platillo parecía estar en su lugar perfecto, como si formaran parte de una sinfonía culinaria. Mientras disfrutaba de la comida, Enrique no podía dejar de observar a Clara, fascinado por la pasión y la dedicación que ella imprimía en cada uno de sus movimientos. Era evidente que este restaurante era su verdadero hogar, el lugar donde ella podía expresar toda su creatividad y talento. Enrique se sintió abrumado por la calidad y la autenticidad de la experiencia que estaba viviendo. Nunca habría imaginado que Clara, la sencilla camarera que él había conocido, se convertiría en una chef de tal renombre y que lograría crear un espacio tan excepcional. A medida que la velada avanzaba, Enrique se encontró a sí mismo deseando poder acercarse a Clara, disculparse por su decisión del pasado y conocer más sobre su trayectoria. Pero la barrera que él mismo había levantado entre ellos parecía demasiado alta como para atravesarla. Cuando finalmente se levantó para marcharse, Enrique lanzó una última mirada a Clara, quien se encontraba inmersa en su trabajo, tan apasionada y determinada como siempre. En ese momento, supo que había cometido un error al dejar ir a esa mujer, y que el vacío que sentía en su vida tal vez nunca podría ser llenado. Mientras Enrique se dirigía a la salida del restaurante, su mente no podía dejar de dar vueltas a todo lo que acababa de presenciar. Había sido testigo del éxito y la maestría de Clara, algo que jamás habría imaginado cuando la conoció años atrás. En aquel entonces, Enrique había visto a Clara como una simple camarera, sin tener en cuenta la pasión y el talento que ella poseía. Había juzgado su potencial basándose en las diferencias sociales y en sus propias expectativas, sin darle la oportunidad de demostrar de lo que era capaz. Ahora, al contemplar el impresionante restaurante que Clara había creado, Enrique se sentía profundamente arrepentido por haber subestimado a esa mujer. Ella había logrado alcanzar un nivel de excelencia culinaria que lo dejaba asombrado, superando con creces todo lo que él había imaginado. Mientras recordaba su encuentro con Clara en la barra de la cocina, Enrique no podía evitar sentir una punzada de remordimiento. Había visto en sus ojos un atisbo de resentimiento, como si ella aún no hubiera perdonado su decisión de terminar su relación años atrás.
Enrique se cuestionaba si Clara habría alcanzado este éxito si él hubiera sido capaz de apoyarla y acompañarla en su sueño. ¿Acaso habrían podido construir algo juntos, algo que les hubiera brindado la felicidad que ambos anhelaban? A medida que se alejaba del restaurante, Enrique se sentía cada vez más abrumado por la sensación de haber perdido algo invaluable. Había renunciado a la oportunidad de compartir la vida de una mujer extraordinaria, alguien que había demostrado tener una pasión y una determinación que él nunca había conocido. En ese momento, Enrique se dio cuenta de que el vacío que había estado sintiendo en su vida no se debía a la falta de éxito o riqueza, sino a la ausencia de una conexión genuina y significativa. Mientras observaba a Clara, tan apasionada y realizada en su trabajo, se preguntaba si él alguna vez lograría encontrar esa misma satisfacción en su propia existencia. Conforme se alejaba, Enrique no podía dejar de pensar en Clara y en todo lo que podrían haber construido juntos. Tal vez, si hubiera sido capaz de ver más allá de las apariencias y las diferencias, habría podido encontrar la felicidad que tanto anhelaba. Ahora, se enfrentaba a la dolorosa realidad de haber dejado escapar una oportunidad que nunca volvería a presentarse. Enrique, decidido a enmendar el error del pasado, se acercó a la barra de la cocina, donde Clara se encontraba supervisando a su equipo. Cuando ella lo vio, su expresión se endureció y una sombra de recelo cruzó por su rostro. «Clara, me gustaría hablar contigo, si me lo permites», dijo Enrique, tratando de mantener la calma a pesar de los nervios que lo invadían. Clara lo miró fijamente, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Qué es lo que quieres, Enrique? ¿Acaso has venido a juzgar mi trabajo una vez más?», respondió ella, su voz cargada de un resentimiento que Enrique no había esperado. Enrique se sintió desarmado ante la actitud de Clara. Recordaba a la joven camarera llena de sueños y pasión, y ahora se enfrentaba a una mujer que parecía haber erigido una barrera a su alrededor. «No, Clara, nada de eso. He venido a disculparme por todo lo que pasó entre nosotros. Me equivoqué al juzgarte y al dejar que nuestras diferencias nos separaran», dijo Enrique, buscando en los ojos de Clara algún indicio de que sus palabras habían llegado a ella. Pero Clara permaneció impasible, su expresión reflejando una profunda herida que aún no había sanado. «¿Disculparte? Después de todos estos años», respondió ella, su voz teñida de amargura. «¿Acaso crees que eso borrará el dolor que me causaste?». Enrique sintió como el peso de sus acciones pasadas lo abrumaba. Había lastimado a Clara, la mujer que una vez había amado, y ahora se enfrentaba a las consecuencias de esa decisión. «Sé que no puedo borrar el pasado, Clara. Pero quiero que sepas que me arrepiento profundamente de lo que hice. He visto lo que has logrado, y me doy cuenta de que subestimé tu talento y tu determinación. Eres una mujer extraordinaria, y me siento honrado de haber podido ser parte de tu vida, aunque sea por un breve momento», dijo Enrique, su voz cargada de sinceridad y arrepentimiento. Clara lo miró en silencio por unos instantes, sus ojos reflejando una mezcla de emociones que Enrique no lograba descifrar. Finalmente, ella suspiró y respondió: «Gracias por tus palabras, Enrique. Pero el daño ya está hecho. Ahora, si me disculpas, tengo un restaurante que atender». Con eso, Clara se dio la vuelta y se alejó, dejando a Enrique con la sensación de que había perdido algo que nunca volvería a recuperar. Mientras observaba a Clara, Enrique supo que, aunque ella había alcanzado el éxito que tanto anhelaba, en su corazón aún existía una herida que tal vez nunca sanaría por completo. Enrique, decidido a hacer las paces con Clara, se acercó a ella una vez más, esta vez con una actitud más humilde y respetuosa. «Clara, permíteme decirte que estoy verdaderamente impresionado por lo que has logrado con este restaurante. La comida es exquisita, y se nota el cuidado y la pasión que has puesto en cada detalle», dijo Enrique, buscando en los ojos de Clara alguna señal de que sus palabras estaban llegando a ella. Clara lo miró con cautela, su expresión aún mostrando un rastro de desconfianza. «Gracias, Enrique. Me alegra que hayas disfrutado de la experiencia», respondió ella, manteniendo una distancia prudente. Enrique tomó una profunda respiración y continuó: «Sé que en el pasado no fui capaz de ver todo tu potencial, y me arrepiento profundamente de ello. Pero ahora puedo ver claramente la mujer extraordinaria que eres, y lo mucho que has logrado a través de tu talento y determinación.
Clara pareció sorprendida por las palabras de Enrique, y por un breve instante, Enrique creyó ver un atisbo de emoción en sus ojos. Sin embargo, ella rápidamente recuperó la compostura y respondió: «Gracias, Enrique. Tus palabras significan mucho para mí. Sin embargo, el pasado no puede ser borrado, y prefiero mantener el enfoque en mi trabajo y en el éxito de este restaurante. Es aquí donde he encontrado mi verdadera pasión y propósito». Enrique asintió con comprensión, consciente de que no sería fácil romper la barrera que Clara había construido a su alrededor. Aún así, se sentía determinado a hacer todo lo posible por enmendar sus errores del pasado. «Entiendo, Clara. Y te admiro aún más por haber logrado todo esto por ti misma. Sé que no puedo cambiar el pasado, pero me gustaría tener la oportunidad de conocer mejor a la mujer que eres ahora, si me lo permites», dijo Enrique, con sinceridad en su voz. Clara lo miró en silencio por unos instantes, y Enrique pudo ver que la tensión en su rostro se había suavizado ligeramente. Finalmente, ella respondió: «Tal vez, con el tiempo, pueda considerar esa posibilidad. Por ahora, mi prioridad es seguir enfocada en mi trabajo y en hacer de este restaurante un éxito. Pero te agradezco tus palabras y tu honestidad». Clara se encontraba en su oficina, revisando los últimos informes financieros de su restaurante, cuando recibió una llamada que la dejó helada. Uno de sus principales proveedores había fallado en el cumplimiento de un pedido crucial, poniendo en riesgo la calidad de los platos que se servían en el establecimiento. Sabiendo que la reputación de su restaurante estaba en juego, Clara se apresuró a tomar medidas para solucionar el problema. Contactó a otros proveedores, reorganizó los menús y se aseguró de que su equipo de cocina estuviera preparado para enfrentar la situación. Mientras lidiaba con la crisis, Clara no pudo evitar sentir una punzada de ansiedad. Había trabajado tan duro para construir este lugar y convertirlo en un éxito, y ahora veía cómo todo podía desmoronarse por un imprevisto fuera de su control. En medio de su preocupación, Clara escuchó que llamaban a la puerta de su oficina. Al levantar la mirada, se encontró con Enrique, quien la observaba con una expresión de genuina preocupación. «Clara, he escuchado sobre los problemas que estás enfrentando. Permíteme ayudarte, tengo experiencia en la resolución de este tipo de situaciones», dijo Enrique, acercándose a ella con cautela. Clara lo miró con desconfianza, sin poder olvidar el pasado que los había separado. «¿Y por qué querrías ayudarme, Enrique? ¿Acaso buscas algo a cambio?», respondió ella, su voz cargada de recelo. Enrique suspiró y se sentó frente a ella, manteniendo una actitud serena. «No, Clara. No busco nada a cambio, solo quiero ayudarte. Sé que en el pasado cometí errores, pero ahora quiero hacer las cosas bien. Déjame poner mi experiencia a tu servicio, sin esperar nada a cambio». Clara lo miró en silencio, sopesando sus palabras. Por un lado, sabía que necesitaba ayuda urgentemente para solucionar el problema y evitar que su restaurante se viera afectado. Pero por otro, no podía dejar de lado el dolor y la desconfianza que Enrique le había causado en el pasado. Finalmente, Clara tomó una decisión. «Está bien, Enrique. Acepto tu ayuda, pero con una condición: no quiero que esto se convierta en una oportunidad para revivir el pasado. Mantén las cosas estrictamente profesionales, ¿de acuerdo?». Enrique asintió con comprensión. «Entiendo, Clara. Trabajaré en esto como un simple socio de negocios, nada más. Mi único objetivo es ayudarte a resolver esta crisis y preservar el éxito que has construido». Clara se relajó ligeramente, consciente de que necesitaba toda la ayuda posible en este momento. Aunque seguía albergando dudas sobre las verdaderas intenciones de Enrique, decidió confiar en él, al menos por el momento. Juntos, Clara y Enrique se pusieron manos a la obra, trabajando incansablemente para encontrar soluciones y minimizar el impacto de la crisis. A medida que avanzaban, Clara no pudo evitar sentir cierta admiración por la habilidad y la determinación de Enrique, cualidades que una vez la habían cautivado. Mientras lidiaban con los desafíos, Clara se encontró a sí misma observando a Enrique con una mirada diferente, preguntándose si tal vez, con el tiempo, podría llegar a confiar en él de nuevo. Pero por ahora,
Su prioridad era mantener a flote su restaurante y preservar el éxito que tanto le había costado alcanzar. A regañadientes, Clara aceptó la ayuda de Enrique para solucionar la crisis que amenazaba con poner en peligro el éxito de su restaurante. Aunque seguía albergando cierta desconfianza hacia él, reconocía que necesitaba toda la asistencia posible para salvar la reputación y la integridad de su establecimiento. Desde el primer momento, Enrique se mostró profesional y enfocado en la tarea. Utilizó su amplia experiencia en el mundo de los negocios para analizar la situación, identificar las áreas problemáticas y proponer soluciones prácticas y efectivas. Clara, a pesar de su inicial reticencia, no pudo evitar sentir cierta admiración por la forma en que Enrique manejaba la situación. Su capacidad para mantener la calma bajo presión, su atención a los detalles y su habilidad para coordinar a todo el equipo la impresionaron profundamente. Mientras trabajaban codo a codo para resolver el problema, Clara comenzó a ver a Enrique con ojos diferentes. Ya no era el hombre que una vez la había rechazado por sus diferencias sociales, sino un profesional competente y dedicado que parecía genuinamente interesado en ayudarla a salvar su sueño. En medio de la crisis, Clara y Enrique tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas, compartir estrategias y aprender el uno del otro. Poco a poco, la tensión entre ellos fue disipándose, dando paso a un renovado respeto y una creciente complicidad. Clara se sorprendió al descubrir que Enrique poseía una profunda comprensión del mundo de la gastronomía y una apreciación genuina por la pasión y el talento que ella había puesto en la creación de su restaurante. Por su parte, Enrique se maravillaba ante la habilidad de Clara para transformar simples ingredientes en verdaderas obras de arte culinarias. A medida que avanzaban en la resolución de la crisis, Clara y Enrique comenzaron a reconocer y valorar las cualidades que los habían atraído el uno al otro en el pasado. La conexión que una vez habían compartido parecía resurgir, aunque de una manera más madura y equilibrada. Cuando finalmente lograron superar el obstáculo y salvar el restaurante, Clara y Enrique se miraron con una mezcla de orgullo y alivio. En ese momento, ambos se dieron cuenta de que, a pesar de los desafíos y las heridas del pasado, aún existía un vínculo especial entre ellos, una conexión que tal vez merecía una segunda oportunidad. Conforme Clara y Enrique trabajaban codo a codo para resolver la crisis que amenazaba al restaurante, poco a poco fueron abriendo sus corazones y compartiendo más sobre sus vidas y sus sentimientos. Una tarde, mientras revisaban los últimos detalles de su plan de acción, Clara se detuvo y miró a Enrique con una expresión que reflejaba una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza. «Sabes, Enrique, nunca te he contado cómo me afectó realmente nuestra ruptura en el pasado», dijo Clara, su voz suave pero cargada de emoción. Enrique la observó con atención, consciente de que ella estaba a punto de abrirse a él de una manera que no había hecho en años. «Después de que te fuiste, me sentí devastada. Pensé que había perdido todo, mi sueño de abrir un restaurante, mi confianza en mí misma, y sobre todo, la oportunidad de construir una vida contigo», continuó Clara, sus ojos brillando con la intensidad de los recuerdos. Enrique permaneció en silencio, escuchando con atención, sintiéndose abrumado por la honestidad y la franqueza de las palabras de Clara. Pero en lugar de rendirme, decidí canalizar todo ese dolor en mi trabajo. Comencé a ahorrar cada centavo, a estudiar incansablemente y a perfeccionar mis habilidades culinarias. Quería probarme a mí misma y a ti que podía lograrlo por mi cuenta, dijo Clara, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Enrique sintió como su corazón se llenaba de admiración y orgullo al escuchar la determinación y la fuerza de Clara. Entendía ahora cuánto había crecido y evolucionado desde aquella época. «Nunca imaginé que llegaría tan lejos, Enrique. Este restaurante, este sueño que ahora es una realidad, es el resultado de todo ese esfuerzo y esa resiliencia que desarrollé después de nuestra separación», continuó Clara, su mirada encontrándose con la de Enrique. «Clara, yo no tengo palabras para expresar lo orgulloso que estoy de ti y de todo lo que has logrado. Has demostrado una fuerza y una determinación que me dejan sin aliento», respondió Enrique, su voz cargada de emoción. Clara asintió, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y gratitud. «Gracias, Enrique. Sé que nuestro pasado estuvo lleno de dolor, pero en cierto modo, eso me impulsó a ser la mujer que soy hoy. Y ahora, al trabajar contigo de nuevo, me doy cuenta de que tal vez haya llegado el momento de dejar atrás esos fantasmas y mirar hacia el futuro.
Enrique sintió como su corazón se llenaba de esperanza al escuchar esas palabras. Tal vez, después de todo, existía una oportunidad para que ellos dos pudieran reconstruir algo especial, algo que les permitiera sanar las heridas del pasado y construir un futuro juntos. Mientras Enrique escuchaba a Clara compartir sus sentimientos y experiencias, se sintió abrumado por una profunda reflexión sobre su propio pasado y la forma en que había juzgado a esta mujer extraordinaria. En aquel entonces, Enrique había sido cegado por las diferencias sociales y económicas entre ellos. Había permitido que su obsesión por el éxito y el estatus definiera su perspectiva, impidiéndole ver el verdadero valor de Clara y su potencial. Ahora, al contemplar el impresionante restaurante que ella había creado, Enrique se daba cuenta de lo equivocado que había estado. El éxito no se medía únicamente por la riqueza o el poder, sino por la capacidad de una persona para perseguir sus sueños y transformar su pasión en realidad. Clara, con su determinación y su talento, había logrado algo que Enrique nunca habría imaginado posible. Y al escuchar su historia, comprendió que el dolor y la adversidad que ella había enfrentado la habían forjado en una mujer aún más fuerte y resiliente. Enrique se sintió avergonzado al recordar cómo había subestimado a Clara en el pasado, cegado por sus propias ideas preconcebidas sobre el éxito y la valía de una persona. Ahora, se daba cuenta de que el verdadero valor de un individuo no radicaba en su posición social o en su riqueza, sino en la fuerza de su carácter, en su capacidad para superar los desafíos y en su dedicación a perseguir sus sueños. Mientras observaba a Clara, Enrique se cuestionaba cuántas otras personas como ella había dejado pasar por alto en su afán de alcanzar el éxito a toda costa. Había desperdiciado la oportunidad de conocer y apreciar a una mujer excepcional, alguien que había demostrado tener un espíritu inquebrantable y una pasión que él nunca había experimentado. En ese momento, Enrique se dio cuenta de que su propia definición de éxito había sido demasiado estrecha y superficial. Ahora, al ver el impacto que Clara había tenido en la comunidad y la felicidad que había encontrado en su trabajo, comprendió que la verdadera riqueza no se medía en términos monetarios, sino en la capacidad de una persona para encontrar su propósito y realizar sus sueños. Mientras Clara continuaba compartiendo su historia, Enrique sintió como su corazón se llenaba de admiración y respeto por esta mujer extraordinaria. Y en lo más profundo de su ser, supo que esta vez, si se le presentaba la oportunidad, haría todo lo posible por construir una conexión genuina y duradera con ella, sin dejar que sus prejuicios del pasado interfirieran en su camino. Clara, al compartir su historia con Enrique, demostró una fortaleza y resiliencia que lo dejaron profundamente impresionado. A pesar de los obstáculos y el dolor que enfrentó después de su ruptura, ella se negó a rendirse y canalizó toda esa energía en construir el éxito que ahora disfrutaba. Enrique escuchaba atentamente, asombrado por la determinación y la valentía de Clara. Ella no se había limitado a lamentarse por las circunstancias adversas, sino que había decidido tomar el control de su vida y perseguir sus sueños con una pasión inquebrantable. Nunca imaginé que llegaría tan lejos, Enrique. Este restaurante, este sueño que ahora es una realidad, es el resultado de todo ese esfuerzo y esa resiliencia que desarrollé después de nuestra separación, le confesó Clara, con orgullo brillando en sus ojos. Enrique se sintió humilde ante la fortaleza de esta mujer. Comprendió que su éxito no se debía únicamente a su talento natural, sino a una dedicación y una determinación que él había subestimado en el pasado. «Has demostrado una fuerza y una determinación que me dejan sin aliento», le respondió Enrique, su voz cargada de admiración. «Sé que nuestro pasado estuvo lleno de dolor, pero en cierto modo, eso te impulsó a ser la mujer que eres hoy». Clara asintió, su mirada reflejando una mezcla de orgullo y gratitud. «Y ahora, al trabajar contigo de nuevo, me doy cuenta de que tal vez haya llegado el momento de dejar atrás esos fantasmas y mirar hacia el futuro». Enrique se sintió conmovido por esas palabras. Comprendía que Clara había logrado algo extraordinario a través de su propio esfuerzo y su inquebrantable voluntad. Su éxito no se debía a la suerte o a las conexiones, sino a su capacidad para superar los obstáculos y alcanzar sus metas. En ese momento, Enrique se dio cuenta de que había juzgado a Clara de manera injusta en el pasado, dejándose llevar por prejuicios y suposiciones sobre su valía. Ahora, al verla en todo su esplendor, entendía que ella era una mujer excepcional, con una fortaleza y una determinación que lo inspiraban profundamente. Mientras trabajaban juntos para resolver la crisis que amenazaba al restaurante,
Enrique se esforzaba por demostrar a Clara que había aprendido de sus errores y que estaba dispuesto a apoyarla sin juzgarla. Quería honrar el esfuerzo y la dedicación que ella había demostrado, y tal vez, con el tiempo, tener la oportunidad de reconstruir una conexión más profunda y significativa. Enrique se sintió profundamente inspirado por la fortaleza y determinación que Clara había demostrado a lo largo de su vida. Ahora, al trabajar codo a codo con ella para resolver la crisis que amenazaba su restaurante, se esforzaba por ser un mejor aliado y apoyo para esta mujer extraordinaria. Mientras observaba cómo Clara manejaba la situación con calma y profesionalismo, Enrique se daba cuenta de cuánto había subestimado su capacidad en el pasado. Clara no solo era una chef talentosa, sino también una líder hábil y una estratega excepcional. Su dominio de los detalles y su capacidad para mantener a su equipo enfocado y motivado lo dejaban asombrado. Clara, permíteme decirte que estoy verdaderamente impresionado por la forma en que has liderado este equipo y enfrentado esta crisis, le dijo Enrique, con sinceridad en su voz. Tu determinación y tu habilidad para mantener la calma bajo presión son realmente admirables. Clara lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. Gracias, Enrique. Supongo que he aprendido a desarrollar esas habilidades a lo largo de los años, a medida que he tenido que enfrentar diversos desafíos en mi camino. Enrique asintió con comprensión. Y lo has hecho de una manera impresionante. Estoy seguro de que tu restaurante saldrá fortalecido de esta experiencia, gracias a tu liderazgo y a la dedicación de todo tu equipo. Clara le dedicó una sonrisa genuina, y Enrique sintió como su corazón se llenaba de orgullo al ver el brillo en sus ojos. En ese momento, supo que había llegado el momento de reconocer plenamente el valor y el impacto que Clara había tenido en su vida. Clara, quiero que sepas que me siento profundamente afortunado de haber tenido la oportunidad de trabajar contigo en esta crisis. Has demostrado una fortaleza y una integridad que me inspiran a ser una mejor persona, le dijo Enrique, su voz cargada de emoción. Cuando te conocí en el pasado, fui demasiado ciego para ver tu verdadero valor. Pero ahora, al verte en acción, me doy cuenta de cuánto he aprendido de ti. Tu pasión, tu determinación y tu capacidad para superar los obstáculos son un ejemplo a seguir. Clara lo miró con una expresión de sorpresa y gratitud. Enrique, tus palabras significan mucho para mí. Sé que nuestro pasado estuvo lleno de dolor, pero me alegro de que hayamos tenido la oportunidad de trabajar juntos en esta crisis. Ha sido una experiencia que me ha hecho crecer y que, espero, también te haya ayudado a ti a ver las cosas de una manera diferente. Enrique asintió, consciente de que esta colaboración les había brindado la oportunidad de sanar viejas heridas y de reconectar de una manera más profunda y significativa. Así es, Clara. Gracias a ti, he aprendido a valorar el verdadero éxito, que no se mide solo por el estatus o la riqueza, sino por la capacidad de una persona para perseguir sus sueños y tener un impacto positivo en la vida de los demás, le dijo Enrique, con una mirada llena de respeto y admiración. En ese momento, Clara y Enrique se miraron con una conexión renovada, conscientes de que, a pesar de los desafíos del pasado, existía la posibilidad de construir un futuro juntos, uno en el que pudieran apoyarse mutuamente y crecer como individuos. A pesar de la mejoría en su relación y el renovado respeto que habían desarrollado el uno por el otro, Clara y Enrique aún enfrentaban algunos desafíos debido a su complicada historia pasada y a las diferencias que existían en sus vidas y expectativas. Si bien habían logrado trabajar juntos de manera efectiva para resolver la crisis que amenazaba al restaurante de Clara, ambos sabían que reconstruir una conexión más profunda y duradera sería un proceso lento y delicado. Clara, por un lado, aún guardaba cierta cautela y desconfianza. Después de haber sido herida en el pasado, le costaba bajar por completo la guardia y permitir que Enrique se acercara demasiado. Temía que, si volvía a abrirse a él, pudiera terminar lastimada de nuevo. Por su parte, Enrique entendía perfectamente los temores de Clara. Sabía que tendría que trabajar arduamente para recuperar su confianza y demostrarle que sus intenciones eran sinceras. Después de todo, había sido él quien la había rechazado en el pasado por sus diferencias sociales. Además, existían otras diferencias que complicaban la situación. Enrique, acostumbrado a un estilo de vida más lujoso y privilegiado, a veces se encontraba fuera de su elemento en el mundo sencillo y apasionado del restaurante de Clara. Ella, por su parte,
se sentía intimidada por el sofisticado mundo de los negocios y las finanzas que Enrique dominaba. Estas diferencias, si bien no eran insalvables, requerían de una gran paciencia y compromiso por parte de ambos. Tendrían que aprender a encontrar un equilibrio y a valorar las fortalezas y perspectivas únicas que cada uno aportaba a la relación. A medida que avanzaban en su colaboración, Clara y Enrique se daban cuenta de que reconstruir la confianza y la conexión que una vez habían compartido sería un desafío constante. Pero a pesar de ello, ambos se sentían determinados a intentarlo, conscientes de que la recompensa podría ser una relación aún más profunda y significativa. A medida que Clara y Enrique trabajaban juntos para superar los desafíos que enfrentaban, ambos comenzaron a experimentar una profunda transformación en su forma de ver la vida y de valorar lo que realmente importaba. Para Clara, esta colaboración le había brindado la oportunidad de ver a Enrique desde una perspectiva diferente. Ya no era el hombre que la había rechazado en el pasado por sus diferencias sociales, sino alguien que había demostrado ser un profesional competente y dedicado, alguien que valoraba sus habilidades y su pasión por la gastronomía. Poco a poco, Clara se dio cuenta de que el estatus y la riqueza no definían el verdadero valor de una persona. Lo que realmente importaba era la autenticidad, la integridad y la capacidad de un individuo para perseguir sus sueños y hacer un impacto positivo en la vida de los demás. Por su parte, Enrique también había experimentado un cambio significativo en su forma de pensar. Había sido testigo de la determinación y la fortaleza de Clara, y se había dado cuenta de que el éxito no se medía únicamente por la posición social o la acumulación de riqueza, sino por la capacidad de una persona para transformar sus pasiones en realidad. Mientras trabajaban codo a codo, Enrique se esforzaba por dejar atrás sus prejuicios y sus ideas preconcebidas sobre el valor de las personas. Aprendió a apreciar la autenticidad y la integridad de Clara, cualidades que una vez había pasado por alto en su afán de alcanzar el éxito a toda costa. Juntos, Clara y Enrique descubrieron que la verdadera riqueza no se encontraba en los bienes materiales, sino en la capacidad de encontrar satisfacción y propósito en lo que hacían. Aprendieron a valorar las conexiones genuinas, la empatía y el respeto mutuo, entendiendo que estos eran los cimientos de una vida plena y significativa. A medida que su relación se fortalecía, Clara y Enrique se dieron cuenta de que las diferencias sociales y económicas que una vez los habían separado ya no tenían la misma importancia. Lo que realmente les importaba era construir una conexión auténtica, basada en el entendimiento, la aceptación y el apoyo mutuo. Ahora, al mirar hacia el futuro, Clara y Enrique se sentían más libres de las ataduras del pasado. Habían aprendido a enfocarse en lo que realmente importaba, dejando atrás las preocupaciones por las apariencias y el estatus social. Su objetivo era construir una relación sólida, basada en la honestidad, la confianza y el respeto, sin importar las diferencias que pudieran existir entre ellos. Clara se sentó en silencio, reflexionando sobre las palabras de Enrique y todo lo que habían compartido en los últimos días. Su corazón latía con una mezcla de emociones, desde la gratitud por su apoyo en la crisis del restaurante hasta la incertidumbre sobre si podría perdonarlo por el dolor del pasado. Recordó cómo se había sentido devastada cuando Enrique la había dejado atrás, cómo había tenido que reconstruir su vida y su sueño desde cero. Esos recuerdos aún dolían, pero también la habían fortalecido y convertido en la mujer que era hoy. Ahora, al ver a Enrique frente a ella, genuinamente arrepentido y dispuesto a reconocer sus errores, Clara se preguntaba si sería capaz de perdonarlo. ¿Podría dejar atrás el pasado y darle una segunda oportunidad? Por un lado, Clara sabía que Enrique había cambiado, que había aprendido a valorar la autenticidad y el verdadero éxito más allá de las apariencias. Y eso significaba mucho para ella. Pero, por otro lado, aún sentía cierta desconfianza y temor a volver a ser herida. Tomó una profunda respiración y miró a Enrique a los ojos. Enrique, lo que has dicho significa mucho para mí. Sé que has cambiado y que ahora ves las cosas de una manera diferente. Pero aún hay una parte de mí que tiene miedo de volver a confiar en ti. Enrique asintió con comprensión. Lo sé, Clara. Y lo entiendo completamente. Sé que tengo que ganarme tu confianza de nuevo, y estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para lograrlo. Clara se tomó un momento para considerar sus palabras. Enrique, eres una persona importante para mí, y me alegro de que hayamos tenido la oportunidad de trabajar juntos en esta crisis.
Pero necesito tiempo para procesar todo esto y decidir si puedo perdonarte por el pasado. Enrique la miró con una mezcla de esperanza y respeto. Tómate el tiempo que necesites, Clara. Estaré aquí, esperando pacientemente, si decides que quieres darme una segunda oportunidad. Clara asintió, sintiendo como el peso de la decisión recaía sobre sus hombros. Sabía que no sería fácil, pero también entendía que esta era una oportunidad única para sanar las heridas del pasado y construir algo nuevo. Mientras observaba a Enrique, Clara se dio cuenta de que, a pesar de todo, aún había un vínculo especial entre ellos, una conexión que parecía ir más allá de las diferencias y los errores cometidos. Y tal vez, con el tiempo y la confianza, podrían encontrar la forma de reconstruir algo aún más fuerte y significativo. Con determinación en su mirada, Clara le dijo a Enrique: necesito tiempo para pensar en todo esto. Pero te prometo que voy a considerar seriamente la posibilidad de darte una segunda oportunidad. Juntos, tal vez podamos encontrar la manera de sanar el pasado y construir un futuro mejor. Enrique le dedicó una sonrisa llena de esperanza y gratitud. Gracias, Clara. Esperaré pacientemente por tu decisión. Y sea cual sea, respetaré tu elección. Después de una larga y reflexiva conversación, Clara y Enrique finalmente lograron encontrar una nueva forma de relacionarse, una que estaba basada en el respeto, la comprensión y la aceptación mutua. Fue un proceso lento y delicado, lleno de altibajos, pero ambos estaban decididos a dejar atrás las heridas del pasado y construir algo más sólido y significativo. Clara, con su característico valor y determinación, se tomó el tiempo necesario para procesar todo lo que había sucedido entre ellos. Analizó sus sentimientos, sus miedos y sus esperanzas, hasta que finalmente sintió que estaba lista para dar un paso adelante. Enrique, quiero que sepas que he pensado mucho en todo esto. Y después de mucha reflexión, he decidido darte una segunda oportunidad, le dijo con una mirada serena pero decidida. Enrique la escuchó con atención, sintiendo como su corazón se llenaba de esperanza y gratitud. Clara, te prometo que haré todo lo que esté en mis manos para no defraudarte esta vez. Voy a trabajar incansablemente para ganarme tu confianza y construir una relación basada en el respeto y el entendimiento mutuo. Clara asintió, sabiendo que no sería un camino fácil, pero confiando en que juntos podrían superar cualquier obstáculo. A medida que pasaban los días y las semanas, Clara y Enrique se esforzaron por crear una nueva dinámica en su relación. Ya no estaban atados a las expectativas del pasado ni a las diferencias sociales que una vez los habían separado. Ahora, se enfocaban en valorar las fortalezas y las perspectivas únicas que cada uno aportaba a la relación. Enrique aprendió a apreciar la pasión y la determinación de Clara, mientras que ella se maravillaba de la habilidad de Enrique para navegar en el mundo de los negocios. Juntos, encontraron un equilibrio, una forma de complementarse y de crecer juntos. Ya no se juzgaban por sus diferencias, sino que las celebraban como una oportunidad para enriquecer sus vidas. Y a medida que su confianza y su conexión se fortalecían, Clara y Enrique se dieron cuenta de que el verdadero éxito no se medía por el estatus o la riqueza, sino por la capacidad de encontrar satisfacción y propósito en lo que hacían, y de construir relaciones genuinas y significativas. Ahora, al mirar hacia el futuro, Clara y Enrique se sentían más unidos que nunca. Habían aprendido a dejar atrás las heridas del pasado y a enfocarse en construir un presente y un futuro llenos de posibilidades. Juntos, estaban decididos a seguir creciendo, a desafiar sus propios límites y a inspirar a los demás con su historia de superación y de conexión auténtica. Porque al final, eso era lo que realmente importaba, encontrar la verdadera riqueza en la capacidad de amar, de perdonar y de construir algo duradero y significativo. La historia de Clara y Enrique culmina con una profunda transformación, no solo en su relación, sino en la forma en que ambos conciben el éxito y la felicidad. Después de superar los desafíos del pasado y encontrar una nueva manera de conectar, Clara y Enrique finalmente lograron encontrar un equilibrio en sus vidas y en su relación. Clara, con su inquebrantable determinación y su pasión por la gastronomía, se había convertido en una empresaria exitosa, pero ahora entendía que el verdadero éxito no se medía solo por los logros profesionales. Ella había aprendido que la satisfacción y la felicidad provenían de la capacidad de perseguir sus sueños con autenticidad y de construir relaciones significativas. Por su parte,
Enrique había experimentado una transformación aún más profunda. Había dejado atrás sus antiguas nociones de éxito, basadas en el estatus y la riqueza material, y había aprendido a valorar la integridad, la empatía y la capacidad de hacer un impacto positivo en la vida de los demás. Juntos, Clara y Enrique habían encontrado un equilibrio que les permitía aprovechar lo mejor de sus habilidades y perspectivas únicas. Enrique aportaba su experiencia en el mundo de los negocios y su habilidad para navegar en entornos complejos, mientras que Clara le enseñaba a valorar la pasión, la autenticidad y la importancia de conectar con las personas a un nivel más profundo. A medida que su relación se fortalecía, ambos se daban cuenta de que el verdadero éxito no se encontraba en la acumulación de riqueza o en la búsqueda del reconocimiento social, sino en la capacidad de encontrar satisfacción y propósito en lo que hacían, y de construir conexiones genuinas y significativas. Ahora, al mirar hacia el futuro, Clara y Enrique se sentían más unidos que nunca. Habían aprendido a dejar atrás las heridas del pasado y a enfocarse en construir un presente y un futuro llenos de posibilidades. Juntos, estaban decididos a seguir creciendo, a desafiar sus propios límites y a inspirar a los demás con su historia de superación y de conexión auténtica.